Atención. ¿Estás listo para desenmascarar la verdad más impactante? Antes de sumergirte en esta historia de traición, venganza y empoderamiento, tómate un segundo para suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Es completamente gratis y nos ayuda a seguir compartiendo relatos de mujeres que recuperan su poder. Dale a me gustan a este video y deja un comentario abajo con tus primeras impresiones. ¿Crees que la verdad siempre sale a la luz? Descúbrelo. Mi reserva para la cena de aniversario, una mesa para dos en un exclusivo restaurante de Madrid, fue cambiada. No era para mí y mi esposo, sino para él y su colega. Me senté en la barra, saboreando una copa de cava, mientras lo veía deslizar mi pulsera en la muñeca de ella, llamándola una joya de la familia. Me acerqué, la desabroché y sonreí. Tienes razón, le dije con voz serena. Pertenecía a mi abuela, al igual que la casa de la que ahora estás desalojado. Él se rió, una carcajada hueca que murió en su garganta, cuando la seguridad del restaurante apareció con el esposo de ella. Los dejé a ambos con la cuenta y una orden de alejamiento. Feliz aniversario, cariño. No se suponía que estuviera en la barra esa noche. Se suponía que estaría sentada en la mesa 12, el mejor lugar del restaurante, con una vista perfecta de las fuentes del patio y el horizonte de Madrid más allá de los cristales. Pero allí estaba yo, encaramada en un taburete de mi propio restaurante, viendo a mi marido de 8 años deslizar la pulsera de mi abuela en la muñeca de otra mujer. El cava me supo amargo mientras los observaba desde el otro lado de la sala. Había trabajado 16 horas al día durante meses para darle vida a El Jardín de Olivia. Mi restaurante soñado, por fin una realidad. La noche de inauguración había sido impecable hasta el momento. Los críticos estaban impresionados, el comedor estaba lleno, y mi risotto de calabaza de otoño, mi plato estrella, no había recibido más que elogios. Todo era perfecto, excepto por la mesa que no podía dejar de mirar. ¿Está todo bien, chef? Marco, mi jefe de barra, rellenó mi copa con Dom Perignon, la misma botella que había estado guardando para compartir con Álvaro esa noche. Nuestro 8º aniversario. Solo estoy tomando un respiro, mentí, forzando una sonrisa. La cocina lo tiene todo bajo control. 30 minutos antes, me había escabullido del caos controlado de la cocina para refrescarme antes de que llegara Álvaro. Teníamos reserva a las 8, una mesa para 2 que yo misma había arreglado con un menú degustación que contaba la historia de nuestra relación a través de la comida. 8 platos por 8 años. Incluso le había pedido al chef de repostería que recreara nuestro pastel de bodas para el postre. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto mientras me estaba retocando el lápiz labial. Necesito cambiar la reserva para acomodar a una colega. Mesa para 2, pero traeré a Elena de la oficina de campaña. Tú lo entiendes. Feliz aniversario. Te lo compensaré. Me quedé mirando ese mensaje durante 1 minuto entero, mi corazón encogiéndose mientras releía esas palabras frías. ¿Tú lo entiendes? ¿De verdad? No era la primera vez que Álvaro priorizaba su incipiente carrera política sobre nuestro matrimonio. Pero traer a otra mujer a nuestra cena de aniversario, eso era nuevo. Llamé inmediatamente al jefe de sala. Ha habido un cambio en la reserva de mi marido, dije con calma. Por favor, mantenga su mesa para 2, pero añada una copa de nuestro mejor cava en la barra. Eso será para mí. Ahora observaba cómo Álvaro se reía de algo que decía Elena, su mano rozando su antebrazo. Ella era todo lo que yo no era. Pulcra, con ese aire de campaña, con el cabello rubio miel que caía en ondas perfectas más allá de sus hombros.
Su vestido rojo abrazaba curvas que mi chaqueta de chef había ocultado durante años. Tiré con nerviosismo de mi vestido negro, el que había comprado especialmente para esa noche, sintiéndome ahora como un extra en mi propio restaurante. 8 aniversarios. El primero habíamos ido de acampada a la sierra, haciendo el amor bajo las estrellas, después de una cena de salchichas y judías. El quinto, París, donde Álvaro me había sorprendido con clases de cocina en Le Cordon Bleu, el empujón que necesitaba para finalmente perseguir mis sueños culinarios. El año pasado se había olvidado por completo, llegando a casa a medianoche con una rosa comprada a toda prisa en una gasolinera y murmullos sobre reuniones de campaña que se alargaban. ¿Alguna vez te has sentido como un segundo plato en tu propia vida? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios. Manoseé el tallo de mi copa de cava, recordando cómo solíamos ser. Antes de la campaña. Antes de que sus ambiciones de senador autonómico lo consumieran todo. Antes de que yo me convirtiera en una casilla más en su camino hacia el éxito político. Esposa que apoya. Marcado. Propietaria de pequeño negocio. Marcado. Historia americana ejemplar. Marcado. El sumiller se acercó a su mesa con el vino que yo había seleccionado para nosotros. Un Berlot de 2012 que habíamos probado por primera vez en nuestra luna de miel en la Toscana. Álvaro estaba haciendo un espectáculo, explicándole el vino a Elena como si fuera un experto. La vi inclinarse hacia adelante, cautivada por la historia que estuviera contando. Entonces la luz se posó en algo en su muñeca y todo mi cuerpo se heló. La pulsera de tenis de mi abuela. Diamantes delicados engastados en oro blanco, con un distintivo cierre Art Deco que no podía confundirse con nada más. La había llevado el día de nuestra boda como algo viejo. Había estado en mi familia durante 3 generaciones. Recordé el día que se la había enseñado a Álvaro, contándole cómo mi abuela la había empeñado en tiempos difíciles para mantener a nuestra familia a flote, solo para volver a comprarla años después con las propinas que había ahorrado como camarera. Cómo me la había dado en su lecho de muerte, haciéndome prometer que solo la compartiría con alguien digno de la resiliencia de nuestra familia. Álvaro gesticulaba animadamente ahora, claramente inmerso en alguna anécdota de campaña. Capté fragmentos. Joya de la familia, pasada de generación en generación. Estaba contando la historia de mi familia, reclamando mi historia como parte de su narrativa. Y Elena miraba la pulsera con asombro, pasando sus dedos por los diamantes que deberían haber estado en mi muñeca esa noche. Mi asombro se cristalizó en algo más duro, más frío. Esto no era solo un aniversario olvidado o una carrera priorizada sobre el matrimonio. Esto era el robo de mi joya familiar, mi historia, mi dignidad. Marco, dije en voz baja, sin apartar la vista de su mesa. ¿Podrías llamar a Héctor de seguridad? Dile que necesito ayuda con una situación en unos 10 minutos. Por supuesto, chef. ¿Está todo bien? Lo estará, respondí, dejando mi copa de cava. Absolutamente lo estará. Mientras me deslizaba del taburete, alisándome el vestido, noté a otro hombre sentado en el otro extremo de la barra. No dejaba de mirar hacia la mesa de Álvaro. Su expresión se oscurecía con cada mirada. Estaba bebiendo lo que parecía ser su tercer whisky, su anillo de boda brillando bajo la luz ambiental. Algo en su incomodidad resonó con la mía. Mi mente se aceleró mientras me acercaba al mostrador de la anfitriona, revisando el sistema de reservas. Ahí estaba. Elena Gutiérrez. Una búsqueda rápida en redes sociales confirmó mi sospecha.
El hombre en la barra era Esteban Gutiérrez, el marido de Elena. La reserva había estado originalmente a su nombre antes de que Álvaro la cambiara. Sentí una calma y claridad invadirme mientras las piezas encajaban. La traición era aún más calculada de lo que había pensado inicialmente. Esto no era solo una cena de trabajo inapropiada. Ni siquiera habían intentado ser discretos, usando sus nombres reales, viniendo a mi restaurante en mi aniversario. Respiré hondo y me dirigí hacia su mesa, mis instintos de chef tomando el control. En la cocina, el tiempo lo es todo, el momento perfecto para retirar un filete del fuego, para añadir el último condimento, para presentar el plato. Esta confrontación requería la misma precisión. Mientras me acercaba, Álvaro aún no me había notado. Estaba demasiado absorto en la mentira que estuviera hilando. Una mano ahora cubriendo la de Elena. Los diamantes de la pulsera de mi abuela, captando la luz entre sus dedos entrelazados. A 3 pasos de distancia, finalmente capté su mirada. Por un segundo, vi el pánico cruzar su rostro antes de que se recompusiera, luciendo esa sonrisa de campaña que había llegado a despreciar. «¡Melodía! ¡Ahí estás!», exclamó demasiado fuerte. «Estaba contándole a Elena sobre tu restaurante. ¡Únete a nosotros!». En ese momento, al ver a mi marido fingiendo que no pasaba nada, mientras otra mujer llevaba el legado de mi familia en su muñeca, algo dentro de mí se endureció en una determinación similar a la de un diamante. 8 años de compromisos, de echarme atrás para que él pudiera avanzar, de tragarme la decepción. Todo terminaba esa noche. Sonreí, sintiéndome más poderosa con cada paso hacia su mesa. «Oh, no me lo perdería por nada del mundo, cariño. ¡Feliz aniversario a nosotros, de verdad!». El tiempo pareció ralentizarse mientras me acercaba a su mesa, cada paso acercándome a una confrontación que nunca imaginé tener, en la que debería haber sido una de las noches más felices de mi vida. Mi atención se centró en los diamantes brillantes que rodeaban la muñeca de Elena. Diamantes que guardaban historias que ella no podía entender. La pulsera había pertenecido primero a mi bisabuela Josefina, un regalo de bodas de su marido antes de que partiera a la Guerra Civil Española. Cuando nunca regresó, esa pulsera se convirtió en su salvavidas. Vendió un diamante a la vez para alimentar a sus hijos durante esos años desesperados, reemplazando cada piedra mientras construía un pequeño negocio de costura desde la mesa de su cocina. Para cuando se la pasó a mi abuela Elvira, cada diamante había sido ganado 2 veces. Mi madre siempre dijo que esa pulsera llevaba la tenacidad de nuestra familia en cada piedra. Dura como el diamante, brillante como el diamante, susurraba, pasando sus dedos por el cierre. Así es como sobreviven las mujeres domínguez. Recordé sentarme en el tocador de mi abuela cuando era niña, viéndola abrocharse esa pulsera antes de ir a su turno de noche. Elvira había trabajado como camarera en El Rincón de Lola durante 37 años. Primero para que mi madre fuera a la universidad, luego para ayudar a mis padres cuando el negocio de construcción de mi padre flaqueó. La pulsera captaba la luz mientras servía café, el único lujo que se permitía. «¿Por qué no la vendes?», le pregunté una vez durante un mes particularmente difícil, cuando oí a mis padres hablar de facturas impagadas. «Podríamos comprar un coche nuevo». Elvira me tomó la cara entre sus manos, sus ojos fieros a pesar de su toque suave. «Melodía, algunas cosas valen más que su precio. Esta pulsera no son solo diamantes. Es cada sacrificio, cada triunfo, cada momento en que elegimos el coraje sobre la comodidad. Algún día, cuando entiendas lo que realmente importa, será tuya». Lo entendí en 2008, cuando golpeó la gran recesión
y mi abuela se enfrentó a la ejecución hipotecaria de la pequeña casa artesanal que mi abuelo había construido con sus propias manos. Yo estaba entonces en la escuela de cocina, apenas llegando a fin de mes. Una tarde me llamó, su voz tensa pero decidida. «Voy a empeñar la pulsera mañana», dijo simplemente. «Abuela, no, debe haber otra manera. Puedo dejar los estudios, conseguir un trabajo a tiempo completo». «Esto es exactamente para lo que sirve», interrumpió. «Tu educación importa. Esta casa importa. La pulsera ya ha salvado a esta familia antes y lo hará de nuevo». Durante 9 meses, la pulsera estuvo en una casa de empeños, mientras mi abuela trabajaba dobles turnos a pesar de su artritis, mientras yo atendía eventos entre clases, mientras ambas fingíamos no contar los días hasta que el préstamo se venciera. Todavía recuerdo la tarde en que entramos juntas en esa tienda. Cómo le temblaban las manos al contar el dinero en efectivo, el último pago con 23 euros de sobra. «Mira», dijo, abrochándosela de nuevo en la muñeca donde pertenecía. «Dura como el diamante, brillante como el diamante». Cuando murió 3 años después, yo era la única en su lecho de muerte. Mis padres se habían mudado a Andalucía entonces, y mi hermana estaba destinada en el extranjero. Elvira me deslizó la pulsera de su muñeca a la mía con sus últimas fuerzas. «Recuerda lo que realmente importa», susurró, «y solo comparte esto con alguien digno de nuestro legado». Pensé que Álvaro era digno. Lo conocí cuando vino al restaurante donde yo era su chef, haciendo campaña para concejal. Encantó a todo el mundo, recordando nombres, haciendo preguntas reflexivas sobre el barrio. Cuando me pidió mi número, me sorprendió a mí misma diciendo que sí. Nuestro noviazgo fue un torbellino. 6 meses después, en una fresca tarde de otoño, muy parecida a esta noche, me propuso matrimonio a orillas del lago. Dije que sí, sin dudarlo, segura de haber encontrado a alguien que valoraba la familia y el trabajo duro tanto como yo. Una semana antes de nuestra boda, le enseñé la pulsera por primera vez, contándole su historia mientras estábamos sentados en el columpio del porche de la casa de mi abuela. Nuestra casa ahora. «Esto es extraordinario», dijo, examinando el cierre antiguo. «Debe valer una fortuna». «No tiene precio», lo corregí. «Ha sobrevivido a la depresión, la guerra, la recesión, todo lo que la vida ha lanzado a las mujeres de mi familia». Álvaro me miró con tanta ternura entonces. «Nunca permitiré que le pase nada ni a ella ni a ti». 2 días después de nuestra boda, lo encontré estudiando la tasación del seguro. «Solo siendo responsable», explicó. «Algo tan valioso necesita la protección adecuada». Le creí. Le creí en muchas cosas. A los 4 años de nuestro matrimonio, cuando Álvaro decidió presentarse como senador autonómico, nuestros ahorros no fueron suficientes para lanzar la campaña. Nos sentamos en la mesa de la cocina, revisando nuestros bienes cuando sugirió refinanciar la casa. «Es la casa de mi abuela», protesté. «Ha estado pagada durante años. Es una inversión en nuestro futuro», replicó. «Una vez que sea elegido, la pagaremos de nuevo en poco tiempo». Cuando dudé, sus ojos se posaron en mi muñeca. «¿Qué pasa con la pulsera?» «Solo temporalmente. Podríamos conseguir un préstamo a corto plazo con ella». El dolor debió demostrarse en mi cara porque inmediatamente se retractó. «Lo siento, fue una imprudencia. Sé lo que significa para ti». Esa noche, tomé la decisión que en ese momento me pareció un acto de confianza. Deslicé la pulsera en su mano. «Guárdala en la caja fuerte de tu oficina», dije. «Me da miedo que le pase algo durante la preparación del restaurante. Y así, está segura pero sigue con nosotros». Me besó profundamente. «La guardaré con mi vida». Esa fue la última vez que vi la pulsera de mi abuela.
hasta esta noche, brillando en la muñeca de otra mujer, siendo presentada como un generoso regalo de mi marido. Mientras estaba de pie ante su mesa ahora, mirando los dedos perfectamente cuidados de Elena, trazando los diamantes que representaban la lucha y el triunfo de mi familia, una fría claridad me invadió. El legado de esta pulsera no se trataba solo de mantener una joya familiar. Se trataba de la fuerza para hacer lo que había que hacer, por difícil que fuera. Mi abuela había empeñado esta pulsera para salvar lo que importaba. Ahora era mi turno de reclamar no solo los diamantes, sino todo lo que representaban. ¡Qué pieza tan hermosa!, dije, mi voz firme mientras cruzaba miradas con mi marido. ¿Te importaría si la miro más de cerca? La sonrisa de Elena vaciló mientras miraba entre Álvaro y yo. «Oh, claro», dijo, extendiendo su muñeca con un encanto practicado. «Es absolutamente impresionante». Tomé suavemente su mano, examinando la pulsera mientras Álvaro se movía incómodo en su asiento. La tensión en la mesa era palpable, pero no estaba lista para la confrontación. Todavía no. Primero necesitaba entender el alcance total de su traición. «Exquisita artesanía», comenté, soltando su muñeca. «Álvaro tiene un excelente gusto para las joyas familiares». Le di una mirada significativa antes de añadir: «Debería volver a la cocina. Disfruten de su comida». Me alejé sintiendo los ojos de Álvaro quemándome la espalda. En lugar de regresar a la cocina, recuperé mi lugar en la barra, esta vez posicionándome donde pudiera observar su mesa sin ser obvia. Marco deslizó un vaso fresco de cava hacia mí, sin decir una palabra. Desde este punto de vista, pude ver cómo Álvaro se inclinaba demasiado cerca al hablar con Elena, cómo su mano rozaba ocasionalmente la de él, cómo compartían miradas que hablaban de algo más que compañerismo profesional. Cada interacción revelaba capas de intimidad que claramente se habían desarrollado con el tiempo. Pensé en la primera señal de que algo andaba mal en nuestro matrimonio. Hace 6 meses, Álvaro había empezado a llegar a casa oliendo a un perfume desconocido. «Eventos de campaña», había explicado. «Le das la mano a 100 personas, abrazas a docenas de partidarios». Yo había asentido, ignorando el hecho de que el aroma era siempre el mismo. Luego vinieron las sesiones de estrategia nocturnas que no podían ser interrumpidas. Los retiros de fin de semana con su equipo de campaña a los que no fui invitada. La repentina contraseña en su teléfono por razones de seguridad. Cada rareza la había racionalizado, poniendo excusas para el hombre con el que creía que me había casado. ¿Alguna vez has ignorado las señales de advertencia solo para darte cuenta demasiado tarde? ¿Crees que el amor puede cegarnos a la verdad? «Comenta abajo». «¿Relleno?», preguntó Marco, interrumpiendo mis pensamientos. Negué con la cabeza. Necesito mantener la cabeza fría. Hace 3 meses, había encontrado un recibo de un hotel en el centro, en el bolsillo de su traje mientras hacía la colada. Cuando lo confronté, Álvaro tenía una explicación lista. Una reunión con un donante se alargó y no tenía sentido conducir hasta casa. El hotel estaba a 3 manzanas de nuestra casa. El mes pasado, me había pasado por su sede de campaña sin previo aviso, llevando el almuerzo para todos. Su secretaria estaba nerviosa, diciendo que él estaba en una reunión que no podía ser interrumpida. A través del cristal esmerilado de la puerta de su oficina, pude distinguir 2 siluetas de pie, sospechosamente cerca. Incluso entonces, me había convencido de que no era nada. Álvaro era una persona afectuosa. Se acercaba a todo el mundo. Tocaba los brazos de la gente cuando les hablaba. Estaba siendo paranoica, dejando que mis inseguridades se apoderaran de mí.
Mi mirada se desvió hacia el hombre al final de la barra, Esteban Gutiérrez, todavía bebiendo su whisky, todavía mirando su mesa. ¿Cuánto sabía él? ¿Había sospechado antes de esta noche? ¿O esta traición era tan reciente para él como para mí? El sumiller estaba recogiendo ahora los platos de aperitivo de Álvaro y Elena. Parecían haber superado ya la incomodidad de mi visita, riéndose juntos por algo privado. La mano de Álvaro desapareció debajo de la mesa. Me di la vuelta. El dolor en mi pecho me sorprendió a pesar de todo. «Chef», se acercó uno de mis cocineros de línea, con aspecto preocupado. «Los Ruiz están preguntando por usted sobre su pastel de aniversario». «Diles que iré enseguida», dije, agradecida por la distracción. Mientras hacía mis rondas por el comedor, revisando a los comensales y aceptando cumplidos por la comida, mantuve una sonrisa profesional. Nadie adivinaría que la chef propietaria estaba viviendo la noche más humillante de su vida. Años en la cocina me habían enseñado a compartimentar, a funcionar a través de quemaduras, cortes y desastres en la cocina. Esto era solo otro tipo de dolor para superar. Cuando terminé con los Ruiz, tomé a propósito un camino que me llevó por la mesa de Álvaro. Estaban a mitad de sus entrantes, hablando en voz baja. Disminuí el ritmo lo suficiente como para captar fragmentos de su conversación. «Una vez que la campaña tenga éxito», decía Álvaro. «¿Pero qué hay de ella?» La voz de Elena teñida de preocupación. «Ella lo entenderá eventualmente. El restaurante la mantiene ocupada, y el acuerdo prenupcial protege la mayoría de nuestros bienes. ¿Y tu casa? Está a nombre de los dos, ¿verdad?» Álvaro se rió entre dientes. «Técnicamente sí, pero ella es tan sentimental con lo de que es de su abuela, que me dejará comprársela por mucho menos de lo que vale». Mis pasos vacilaron. Así que esto no era solo una aventura. Estaban planeando un futuro juntos. Un futuro que implicaba deshacerse de mí como un electrodoméstico incómodo que ya no servía para su propósito. Continué hacia la cocina en piloto automático, revisando los platos y dirigiendo al personal sin ver realmente nada. Mi mente se aceleraba, uniendo conversaciones e incidentes que de repente tenían un sentido perfecto. Hace 2 semanas, Álvaro me había pedido que firmara unos documentos, actualizando nuestra planificación patrimonial. Había estado tan ocupada con la inauguración del restaurante que solo los había hojeado, confiando en él como siempre lo había hecho. ¿Esos papeles estaban preparando el escenario para nuestra separación? La pulsera no era solo un gesto romántico para su amante. Era un movimiento calculado. Ya estaba tratando mis joyas familiares como suyas. Ya estaba parcelando mi legado. Regresé a la barra, necesitando un momento más para recuperarme. Esteban Gutiérrez se había acercado a mi asiento. Su expresión se oscurecía mientras seguía observando a Álvaro y Elena. Cuando nuestras miradas se encontraron, vi mi propio dolor reflejado. «¿Trabajan juntos?», preguntó en voz baja, gesticulando con su vaso. Asentí. «Ella es su jefa de campaña». «¡Qué gracioso!», dijo, su voz amarga. «Me dijo que iba a cenar con una colega esta noche. Dijo que necesitaban prepararse para un evento con donantes mañana». La comprensión de que a ambos nos estaban mintiendo exactamente de la misma manera me produjo un escalofrío. «Soy Melodía», dije, extendiendo mi mano. «Este es mi restaurante». «Esteban», respondió, su apretón de manos firme. «Y al parecer esa es mi mujer con tu marido». Justo entonces, Álvaro se inclinó sobre la mesa y susurró algo que hizo reír a Elena. Ella miró a su alrededor antes de hurgar en su bolso y deslizar un sobre hacia él. Él lo abrió discretamente. Su expresión cambió a una de triunfo mientras revisaba el contenido. «¿Qué están haciendo?», murmuró Esteban. «No lo sé», dije.
pero una sospecha se estaba formando. Con permiso, me acerqué de nuevo al mostrador de la anfitriona, esta vez revisando los registros financieros de la campaña en mi teléfono. Allí estaba. Una donación sustancial de Construcciones Gutiérrez había sido registrada la semana pasada. La empresa de Esteban. Al volver a la barra, le mostré la pantalla. ¿Autorizaste esta donación a la campaña de Álvaro? Su rostro se demudó. Eso no es posible. Estamos casi en bancarrota por la recesión del mercado inmobiliario. Elena maneja nuestras finanzas personales, pero sabe que el negocio no puede permitirse donaciones políticas en este momento. La última pieza encajó. Esto no era solo una traición personal. Era profesional, financiera y quizás incluso criminal. Elena no solo se acostaba con mi marido, estaba malversando de su propio esposo. Observé a Álvaro guardarse el sobre, su otra mano aún posada posesivamente en el brazo de Elena, sus dedos rozando la pulsera de mi abuela. «Esteban», dije en voz baja, «creo que necesitamos hablar». Las manos de Esteban, curtidas por la construcción, apretaron con fuerza su vaso de whisky. «Te escucho». Nos trasladamos a un rincón tranquilo de la barra, lejos de oídos curiosos. Le expliqué lo que había visto y oído, exponiendo la evidencia de ambas traiciones, personales y financieras. Con cada detalle que compartía, el encorvamiento de sus hombros disminuía, reemplazado por un enderezamiento de su espalda. «Ella ha estado manejando los libros desde que golpeó la recesión», dijo, con voz baja y una ira contenida. Dijo que tenía un título en finanzas que yo no conocía. Resulta que hay mucho que no sabía. «¿Cuánto podría haber tomado?», pregunté. «Suficiente para hundir la empresa si esto continúa. Tenemos 30 familias dependiendo de Construcciones Gutiérrez para sus salarios». Observé a Álvaro hacer una señal para los menús de postres, actuando como si fuera el dueño del lugar. En cierto modo, lo era. El costo de inicio del restaurante había salido de nuestros ahorros conjuntos, algo que él nunca perdía la oportunidad de recordarme. Había asumido que estábamos construyendo algo juntos. Ahora me di cuenta de que yo era solo otro activo en su cartera, un escalón en su camino hacia el éxito político. «Necesitamos ser estratégicos con esto», dije. Una calma inusual se apoderó de mí. «Si los confrontamos emocionalmente, encontrarán la manera de manipularlo, de hacernos parecer los irracionales». «No me siento particularmente racional en este momento», murmuró Esteban. «Lo sé. Yo tampoco. Pero la mejor venganza no es solo exponerlos, es asegurarse de que se enfrenten a consecuencias de las que no puedan salir con su encanto». Mis años en cocinas profesionales me habían enseñado que el tiempo y la preparación lo eran todo. Necesitábamos pruebas, testigos y el momento perfecto. Héctor, mi jefe de seguridad, apareció a mi lado. Lo había contratado de uno de los hoteles más exclusivos de Madrid, valorando tanto su discreción como su imponente presencia. «Necesitaba verme, chef», le di un breve resumen de la situación. Su expresión se mantuvo profesionalmente neutra, pero sus ojos se oscurecieron cuando mencioné la malversación. «Así que no es solo un problema doméstico», dijo pensativo. «No. Y me gustaría manejarlo sin interrumpir la experiencia de los demás comensales, si es posible». Héctor asintió. «Tengo a 2 de mi equipo esta noche. Podemos posicionarlos cerca de la mesa cuando estés lista. Solo dame una señal». Dudó. «¿Quieres que llame también a la policía?». Lo consideré. «Todavía no. Veamos qué pruebas podemos reunir primero». Después de que Héctor se alejó, me volví hacia Esteban. «¿Cuánto sabes sobre lo que han estado haciendo?». «No lo suficiente», admitió. «Pero tengo acceso a todas las cuentas de nuestra empresa en mi teléfono. Si lo que dices es cierto». Sacó su dispositivo y comenzó a desplazarse por los registros financieros.
Mientras tanto, entré en la cocina para comprobar el servicio y ordenar mis pensamientos. Mi sous-chef, Vanessa, me miró inmediatamente. «¿Todo bien, chef? Pareces que estás planeando un asesinato». «Solo un drama inesperado con la mesa 12», dije, forzando una sonrisa. «¿Puedes encargarte de la pasada durante otros 20 minutos?» «Por supuesto». Me estudió la cara. «¿Necesitas refuerzos?» «Quizás. Te haré saber». Regresé a la barra para encontrar a Esteban mirando su teléfono, con el rostro pálido. 3 transferencias separadas a su fondo de campaña el mes pasado. Un total de 60.000 euros. Dinero que no tenemos, disfrazado de compras de materiales. Mi mente se aceleró con las implicaciones. Contribuciones ilegales a la campaña. Fraude financiero. La palanca perfecta. «Tengo grabada toda su conversación», dijo Esteban, mostrándome su teléfono. Empecé a grabar cuando me di cuenta con quién estaba. Illinois es un estado de consentimiento de 2 partes para las grabaciones, pero se encogió de hombros. «Pero es suficiente para confrontarlos con...» terminé. «Y combinado con los registros financieros». «Exacto», comprobé la hora. Álvaro y Elena se estaban demorando con el postre y el cava. Su mano volvía una y otra vez a su brazo, los dedos rozando la pulsera de mi abuela. La vista lo cristalizó todo para mí. «En 20 minutos pedirán la cuenta», dije. Álvaro siempre se siente incómodo si el postre dura más que eso. Es nuestra mejor ventana. Antes de que hayan pagado, pero después de que hayan consumido todo. Los ojos de Esteban se encontraron con los míos. La comprensión amaneció. «Así no podrán simplemente irse». «Precisamente». Llamé a Marco. «Cuando la mesa 12 pida su cuenta, retrásalos. Diles que el sistema está procesando. Dame un aviso de 3 minutos». Me excusé para hacer una llamada rápida a mi abogada, dejando un buzón de voz detallado sobre el acuerdo prenupcial y mis preocupaciones sobre los documentos recientes que había firmado. Luego envié un mensaje de texto a mi hermana, pidiéndole que me enviara copias digitales del testamento de nuestra abuela y de la escritura de la casa. La preparación siempre había sido mi punto fuerte. Cuando regresé, Esteban se había recompuesto. «He contactado al abogado de mi empresa. Está sacando todos los registros financieros que tenemos. Si ella ha estado malversando, lo encontraremos todo». Héctor se acercó de nuevo, de pie respetuosamente. «Mi equipo está en posición», dijo en voz baja. «Solo dame la palabra». Asentí, sintiendo una ola inesperada de gratitud por estas personas, que apenas me conocían, pero estaban listas para estar a mi lado. Cuando Marco dé la señal, nos movemos. Los siguientes minutos se alargaron eternamente, mientras ultimábamos nuestro enfoque. Cuando Esteban y yo descubrimos que vivíamos a solo unas manzanas, otra pieza del rompecabezas encajó. «Se han estado reuniendo en el motel de la Calle del Sol», dijo. «Encontré cargos en el extracto de nuestra tarjeta de crédito. Pensé que era para clientes de negocios. A 3 manzanas de nuestra casa», dije, recordando el recibo del hotel de Álvaro. Ni siquiera intentaban ser cuidadosos. «Creían que no estábamos prestando atención», respondió Esteban, con una nueva determinación en su voz. «Se equivocaron». Marco me miró y levantó 3 dedos. La señal. Álvaro estaba pidiendo la cuenta. Respiré hondo y me alisó el vestido. «Es hora». «¿Quieres que venga contigo?», preguntó Esteban. «Al principio no. Déjame empezar esto. Cuando mire hacia la barra, esa es tu señal». Me vi reflejada en el salpicadero espejado detrás de la barra. Por primera vez desde que leí el mensaje de texto de Álvaro, me sentí completamente presente en mi cuerpo. El dolor seguía ahí, pero se había transformado en algo poderoso. No era solo una esposa traicionada o una mujer despreciada. Era la nieta de Elvira Domínguez, que había empeñado su posesión más preciada para salvar lo que importaba.
que había trabajado dobles turnos con manos artríticas y nudosas para reclamar su legado. Dura como el diamante, brillante como el diamante. Héctor se puso a mi lado, un poco detrás de mí, mientras comenzaba a caminar por el suelo del restaurante. Cada paso se sentía deliberado, mi camino claro. El murmullo de la conversación de la cena, el tintineo de los cubiertos, las sutiles notas de la lista de reproducción que yo misma había seleccionado. Todo ello formó el telón de fondo perfecto para lo que estaba a punto de desarrollarse. No solo iba a confrontar a mi marido, no solo iba a reclamar mi pulsera, iba a reclamar todo, mi hogar familiar, mi dignidad, mi futuro. Años de compromiso y adaptación se desvanecieron con cada paso, reemplazados por una certeza que no había sentido desde antes de conocer a Álvaro. Mientras me acercaba a su mesa, capté la mirada de Elena primero. Su sonrisa vaciló al registrar mi expresión y al hombre grande que me seguía. Álvaro todavía estaba estudiando la cuenta, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Era hora de servir el plato final. ¿Disfrutando del postre?, pregunté, mi voz sorprendentemente firme, mientras me detenía en su mesa. La cabeza de Álvaro se levantó. Su sonrisa de político se deslizó inmediatamente en su lugar. Melodía, ven a unirte a nosotros. El soufflé de chocolate es excepcional. Tu chef de repostería merece un aumento. Me quedé de pie, dejando que el silencio se extendiera incómodamente. Elena jugueteó con su servilleta, sin mirarme a los ojos. No creo que me haya presentado correctamente antes, le dije a ella. Soy Melodía Domínguez, la esposa de Álvaro. Hoy es nuestro 8º aniversario. Sus ojos se abrieron, mirando a Álvaro, quien se rió despectivamente. Cariño, ya te expliqué lo del cambio de cena. Elena y yo tenemos esa reunión con el donante mañana, y necesitábamos prepararnos. Su voz tenía el tono justo de explicación razonable, el tono que usaba cuando convencía a los votantes de que tenía sus mejores intereses en el corazón. Sonreí. Interesante, porque la donación se hizo la semana pasada, según los registros de financiación de la campaña. Me volví hacia Elena. ¿Qué tal está Esteban, por cierto? Todavía en la barra, viendo a su mujer y a mi marido celebrar nuestro aniversario. El color abandonó su rostro. La expresión de Álvaro se endureció al darse cuenta de que esto no se iba a solucionar con su encanto habitual. «Estás montando una escena», dijo en voz baja, sus ojos recorriendo las mesas cercanas. «Podemos discutir esto en casa. En realidad, no podemos. Verás, he estado revisando esos documentos que me hiciste firmar hace 2 semanas, los que decías que eran una planificación patrimonial rutinaria. Me incliné más cerca. ¿De verdad pensaste que no haría que mi abogada los examinara una vez que tuviera un momento para respirar? Él intentó engañarme para que entregara la casa de mi abuela. Elena se movió incómoda en su asiento. Álvaro, quizás deberíamos... No, espetó, para luego suavizar inmediatamente su tono, consciente de las miradas. Melodía está confundida. Todo lo que he hecho ha sido para asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Levanté una ceja. ¿O el tuyo y el de Elena? Su mandíbula se tensó. Lo vi calcular su siguiente movimiento, sopesando la percepción pública con el control de daños. Eso es absurdo, dijo finalmente. Elena es mi jefa de campaña. Esto es una cena de trabajo. Suavemente alcancé la muñeca de Elena, girándola para que la pulsera captara la luz. Entonces, ¿por qué lleva la pulsera de mi abuela? La que me dijiste que estaba en tu caja fuerte de la oficina. Un comensal cercano miró. Su curiosidad se agudizó. Es similar, pero no la misma pieza, intentó Álvaro, su confianza flaqueando ligeramente. Quizás has olvidado la inscripción, dije.
desabrochando la pulsera de la muñeca de Elena, a pesar de su protesta de asombro. La giré, revelando las diminutas palabras grabadas en el cierre. Dura como el diamante, brillante como el diamante. Para Elvira con amor. 1941. La expresión de Álvaro cambió de confiada a acorralada. Sentí un atisbo de satisfacción al verlo retorcerse. Pensé que sería un bonito gesto, comenzó, con voz baja. Solo por la noche. ¿Un bonito gesto? Lo interrumpí. ¿Regalar una joya familiar que te dije específicamente que representaba generaciones de luchas de mi familia? ¿Dejar que otra mujer usara el legado de mi abuela mientras cenabas en la mesa que reservé para nuestro aniversario? Los susurros de las mesas cercanas se hicieron audibles. Sentí a Héctor posicionarse más cerca, sus dos miembros del equipo de seguridad flanqueando discretamente la zona. «Estás exagerando», siseó Álvaro, abandonando su personaje público mientras el pánico se apoderaba de él. «Es solo una joya». Y ahí estaba, la confirmación de que nunca había entendido realmente lo que simbolizaba la pulsera, lo que significaba el legado de mi familia. Solo la había visto como una baratija cara, un activo potencial para aprovechar. Levanté la mano, la señal para que Esteban se acercara. Mientras se dirigía hacia nosotros, sostuve la pulsera a la luz. «Esto», dije claramente, «perteneció a mi abuela Elvira Domínguez, quien trabajó 37 años como camarera en El Rincón de Lola, quien la empeñó durante la recesión para salvar el hogar de nuestra familia, la misma casa que has estado tratando de hipotecar sin mi conocimiento para financiar tu campaña». Los ojos de Álvaro se movieron entre yo y el Esteban que se acercaba. La comprensión amaneció. «Hablando de tu campaña», continué, «me pregunto qué pensaría el Comité de Ética de las donaciones no declaradas de Construcciones Gutiérrez, especialmente porque el señor Gutiérrez aquí nunca las autorizó». Esteban llegó a la mesa, su expresión fría y controlada. «Hola, Elena». «¡Esteban!», jadeó ella. «Esto no es... no entiendes». «Entiendo exactamente lo que está pasando», dijo en voz baja. «He pasado la última hora revisando las finanzas de nuestra empresa. ¿Te apetece explicar los 60,000 euros transferidos al fondo de campaña de Reed? Dinero que no tenemos». El color que le quedaba abandonó el rostro de Elena. Álvaro buscó su vaso de agua. Su mano temblaba visiblemente. «¡Esto es ridículo!», fanfarroneó. «Un simple malentendido. Si tan solo pudiéramos». «Señor Reed», interrumpió Héctor suavemente, «voy a tener que pedirles a usted y a la señora Gutiérrez que permanezcan sentados hasta que hayamos resuelto esta situación». Los ojos de Álvaro se endurecieron al observar al personal de seguridad. «¿Nos están deteniendo? Eso es ilegal. Soy un funcionario electo y...» «Nadie los está deteniendo», aclaré. «Pero como aún no han pagado su cuenta, irse constituiría un robo de servicios. Y dadas las posibles violaciones de la financiación de campañas y las preocupaciones por la malversación, pensé que preferirían discutir esto en privado en lugar de con la policía». La mención de la policía los hizo retroceder a ambos. Varios comensales estaban mirando abiertamente ahora, teléfonos grabando discretamente. Los instintos políticos de Álvaro se activaron al darse cuenta de lo perjudicial que podría volverse esta escena. «Seamos razonables», dijo, forzando una sonrisa. «Podemos solucionarlo». Deslicé la pulsera en mi propia muñeca, donde pertenecía. «No hay nada que solucionar. La orden de alejamiento que mi abogada está presentando esta noche te mantendrá alejado de la casa de mi abuela, que, como su testamento establece claramente, me fue dejada solo a mí antes de casarnos. El acuerdo prenupcial que insististe en que firmáramos funciona en ambos sentidos, Álvaro». Su rostro se contorsionó de furia antes de que lograra controlar sus rasgos. «No te atreverías. Piensa en lo que esto le hará a mi campaña. Estoy seguro de que a los votantes les parecerá fascinante.
interpuso Esteban, junto con los fondos de la empresa que mi mujer aparentemente desvió para apoyarla. Elena comenzó a llorar, no las elegantes lágrimas de una mujer agraviada, sino el sollozo feo de alguien atrapado en su propia trampa. Esteban, por favor, puedo explicarlo todo. Guárdalo para nuestros abogados, respondió él fríamente. Alcancé la copa de cava sin tocar en su mesa. La misma cosecha que había seleccionado para nuestra celebración de aniversario. Levantándola en un brindis, me encontré con los ojos de Álvaro, por última vez. Por los nuevos comienzos, dije. Feliz aniversario, cariño. Dejé el vaso sin beber y me volví hacia Héctor. Por favor, asegúrese de que el señor Reed y la señora Gutiérrez paguen su cuenta antes de irse. Todo lo demás está a su nombre. Cargos de hotel, contribuciones a la campaña, consecuencias legales. Mientras me alejaba, oí a Álvaro gritar mi nombre, su voz despojada de su autoridad habitual. No miré atrás. Keugoy Handong, CTA. Kui Kung, ¿qué opinas de esta increíble historia de resiliencia y justicia? ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar? Deja tus comentarios abajo y cuéntanos qué habrías hecho. Si te ha gustado cómo Melodía sirvió justicia junto con su menú de 5 estrellas, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más historias de triunfo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo nuestra comunidad. 6 meses después, me encontraba en mi cocina, la cocina de mi abuela, preparando una cena privada para los inversores del restaurante que me habían ayudado a comprar la parte de Álvaro en El Jardín de Olivia. El divorcio se había finalizado con sorprendente rapidez una vez que la investigación de financiación de la campaña comenzó. La pulsera captaba la luz mientras picaba hierbas, de vuelta donde pertenecía. El restaurante había prosperado a pesar, o quizás debido, a la publicidad. La gente venía inicialmente por el cotilleo, pero regresaba por la comida. La brillante crítica del Diario de Madrid había calificado mi menú de otoño como una revelación de resiliencia transformada en arte culinario. Esteban había pasado antes con una botella de vino y la noticia de que su empresa finalmente se estaba recuperando después de que se expusiera la malversación de Elena. Habíamos desarrollado una amistad inesperada. 2 personas reconstruyendo sus vidas de traiciones similares. Nada romántico. Ambos estábamos demasiado heridos para eso. Pero algo igualmente valioso. Respeto y comprensión mutuos. La carrera política de Álvaro había implosionado espectacularmente. La última vez que supe de él, estaba trabajando en la compañía de seguros de su padre en Segovia, sus sueños de campaña destrozados por violaciones éticas y humillación pública. Mientras preparaba la mesa, colocando la vajilla de mi abuela, me di cuenta de que estaba tarareando, algo que no había hecho en años. La casa se sentía viva de nuevo, llena de propósito y posibilidad, en lugar de compromiso y resentimientos ocultos. Dura como el diamante, brillante como el diamante. Las mujeres Domínguez resistían. Reconstruíamos, prosperábamos. Y a veces, cuando la justicia se servía a la temperatura adecuada, incluso celebrábamos con un brindis final perfecto.